No podemos cambiar nada hasta que nosotros lo aceptamos. La condena no libera, oprime. En estos términos se refería el psiquiatra y fundador de la Escuela de Psicología Analítica, Carl Gustav Jung, acerca de un tema que a lo largo de nuestra vida en algún momento tenemos que enfrentar: la aceptación. Y para tratar este tema, hoy me acompaña Pilar Juárez. Ella es coach, especialista en inteligencia emocional, orientadora laboral y además hace parte del grupo Transfórmate, un equipo de profesionales del desarrollo personal con la misión de acompañar a personas y organizaciones en el descubrimiento de su máximo potencial. Pilar, muchísimas gracias por aceptar mi invitación y sobre todo por proponerme este tema tan interesante, el tema de la aceptación. Cuando me lo propusiste me puse a pensar que hay muchas situaciones supremamente complicadas en la vida: pérdidas de empleo, pérdida de salud, pérdida de nuestros seres queridos. ¿Cómo aceptar una situación de estas? Tendríamos que hacer una diferenciación, ¿no? Si tú me hablas, por ejemplo, de una pérdida de un ser querido, ahí hay que hacer lo que se llama el duelo. Dentro del duelo, una parte de ese duelo es la aceptación. El duelo empieza por la negación, el sentimiento de rabia, hasta que llega a la aceptación. Cuando hay una pérdida de trabajo, estamos en una situación un poco similar, porque hemos perdido algo, ¿no? Igualmente. O sea, no hemos perdido a un ser querido, pero hemos perdido un puesto de trabajo que tenemos que entender que no solamente nos da dinero. Un puesto de trabajo nos ofrece la posibilidad de socializarnos, de poder crecer como personas, de encontrarnos con retos, nos aporta una rutina dentro de nuestra vida y nos hace sentirnos miembros activos. Estamos dando algo, no solamente es dinero. Cuando perdemos un trabajo, cuando nos despiden, no nos lo esperábamos, es un proceso de duelo similar. Primero pasamos por más o menos las mismas etapas. Hay primero ese sentimiento de no me lo puedo creer, de shock, ¿no? De qué está pasando aquí. Luego o la rabia o el sentimiento de que me han hecho, y una parte de ese duelo igualmente es la aceptación. Es un proceso similar, ¿vale? Pero la aceptación va incluso más allá de estos, digamos, situaciones un poco extremas que tú me planteas. La aceptación está en la vida cotidiana, incluso, ¿vale? ¿Qué es para mí la aceptación? Es ese punto en el que nos permitimos dejar de sufrir inútilmente. ¿Qué es el sufrimiento inútil? El que no beneficia a nadie, porque no proporciona nada. Y cuando aceptamos, no cuando nos resignamos, porque la resignación es pasividad, es el victimismo de no puedo hacer nada, solo me queda seguir con este dolor por los restos. La aceptación implica movimiento, implica acción. Lo que ocurre es que cuando aceptas, ese movimiento deja de ir contra ti. Voy a poner un ejemplo de una práctica que hice yo en un taller. Estábamos sobre un tatami y el instructor es una persona físicamente, es un entrenador, pues es una persona alta, fuerte, y bueno, contra aquello físicamente imposible. Es decir, me sacaba medio metro y mucho más fuerte que yo, mucho más preparado que yo. La historia es que me cogió de la muñeca, de mi mano dominante, en este caso es la derecha, pero no me apretaba. Es decir, este era el movimiento. Su mano, mucho más grande que la mía, no me apretaba, únicamente estaba presa. Yo me sentía presa, aunque tenía capacidad para moverme. Si yo me podía mover, él se movía, pero no me soltaba.
Esa era la historia. ¿Qué es lo que yo hice? Empecé a tirar. Empecé a tirar para soltarme. Yo me podía mover, pero con él detrás. Y yo no me sentía bien en esa situación, estaba presa. ¿Qué ocurría? Que cuanto yo más me oponía, era yo la que me hacía daño. Él no se movía, era yo la que tiraba. Cuanto más tiraba, sin que él en ningún momento estuviera apretando más, yo ejercía la presión sobre mi mano. Y era yo la que estaba poniéndome en peligro. Y él me lo hizo ver. Te estás oponiendo. Así podemos seguir durante todo el tiempo que tú aguantes. Yo puedo aguantar mucho porque yo no estoy haciendo ningún esfuerzo. Yo puedo seguir así. O sea que en cierta medida esta inutilidad que hablabas tú al inicio es la resistencia que nosotros ejercemos ante esas situaciones que no consideramos justas o que no nos gustan y que buscamos, como hacías tú, ¿no? Resistir y tirar y tirar y tirar para que sean como nosotros queremos. Efectivamente. Y en este sentido, ¿cómo podríamos nosotros intentar ver esa situación de otra manera, a pesar del dolor que sentimos, de la pérdida que creemos que en ese momento estamos teniendo? ¿Cómo podemos nosotros trascender esa experiencia y verla con ese enfoque, como hiciste tú con el entrenador? Relajarte y fluir con ella. Lo que hice fue dejar de oponerme. Pero no me resigné a continuar presa. Lo que ocurre es que llegó un momento en que me di cuenta que podía partirme la muñeca y íbamos a seguir igual. Lo que hice fue, con su ayuda, con ayuda del instructor, acercarme a él de manera lateral. Él seguía sin moverse. Muy lentamente yo empecé a rodearle hacia atrás, con lo cual le estaba obligando a que siguiera y él levantara la mano y la fuera llevando hacia atrás. Llegó un momento que si él seguía queriendo cogerme, era él el que estaba empezando a sufrir. Yo ya no, porque yo ya no tiraba. Lo que hacía era envolverle. Había pasado de oponerme al sufrimiento, oponerme a ese dolor de estar emocional, de estar presa, tirando y provocándome yo más sufrimiento. Había pasado de ahí a rodear esa situación de manera que no me oponía a ella, aceptaba que la situación es que él me tenía cogida la muñeca, pero no perdía de vista mi objetivo, que era el de sentirme libre y que me soltara la muñeca. Pero ya no era mi sufrimiento, era su decisión. Si él quería partirse su muñeca, adelante, pero la mía ya no estaba en peligro. Entonces, de cierta manera, el aceptar parte de una decisión también personal, de ver esa situación con otra perspectiva, de analizar a lo mejor los pros y los contras de toda esa carga que nos estamos llevando nosotros mismos por nuestras propias creencias, por nuestras propias limitaciones respecto a lo que nos ocurre, y dejar fluir esa situación para a lo mejor integrarla en nosotros mismos. Sí, has dicho una palabra muy importante, que es el tema de por nuestras propias creencias. Ocurre que queremos que las cosas ocurran como nosotros pensamos que deben de ocurrir, pero ni las cosas ni las personas siguen nuestro propio guión, siguen el suyo. La palabra creencia es importante. Fíjate que una persona como Byron Katie, que desarrolló todo un método para trabajar precisamente las creencias, para ella liberarse de su sufrimiento, nos pone una metáfora muy bonita con esto. Ella dice que en toda vida hay 3 tinajas. Una tinaja es la que corresponde a tus asuntos. ¿Qué son tus asuntos? Aquellos de los que tú eres responsable, entendiendo la responsabilidad como la posibilidad de dar respuesta. Hay una segunda tinaja, que es la tinaja del otro. El otro puede ser tu pareja, puede ser tu hijo, puede ser tu compañero de trabajo, el otro, ¿vale? Es la persona que está compartiendo cierta situación contigo en ese momento. Y hay una tercera tinaja, que es la tinaja
del universo, del ser superior, cada uno lo puede nombrar como quiera, ¿vale? Cuando yo actúo desde mi tinaja, es decir, cuando actúo desde mi lugar, desde la posición donde realmente yo puedo dar respuesta, estoy en mi sitio. Cuando yo intento actuar desde la tinaja del otro, ya no estoy en mi sitio, estoy en el sitio del otro. ¿Qué hago yo en el sitio del otro? Ordenando su vida. ¿Qué ocurre? Que esa persona no va a responder ante la situación como yo quiero o como según mi guión. Va a responder según él, sus creencias y su propio guión. Como no lo hace desde el mío como yo quiero, yo me frustro. Y esa frustración me produce un sufrimiento que es inútil, porque yo no puedo dar respuesta desde la tinaja del otro. Y ya no hablemos si me paso a la tinaja, digamos, del universo o de la vida. ¿Qué hago yo ahí? Ahí no puedo actuar. O sea que en cierta medida es comprender que cada uno ve desde su perspectiva, desde su propia creencia, ¿no? Como decimos en coaching, desde su mapa, la situación que está ocurriendo. Y si nosotros intentamos trasladar nuestra visión al otro, que lo entienda como nosotros lo entendamos, entramos en un conflicto que nos genera sufrimiento. Sí, porque además es que queremos que lo haga como nosotros entendemos que hay que hacerlo, porque estamos convencidos de que es lo mejor. Y puede que sea una buena solución, pero la otra persona tiene la libertad de decidir que quiere hacerlo de otra manera. Y aquí estamos provocándonos un sufrimiento enorme porque esa persona no actúa o la situación no se mueve como nosotros decidimos que debe moverse. Cuando tú al principio me hablabas de perdemos a un ser querido, suele ocurrir que nos enfadamos, cada uno según su creencia, con el universo, con la vida, con Dios, con yo qué sé, ¿no? Y le pedimos explicaciones. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué te has tenido que llevar? ¿Y por qué? O cuando tenemos una enfermedad grave, como puede ser un cáncer, y preguntamos, nos enfadamos con la vida, nos enfadamos, ¿por qué me tiene que tocar a mí? Bueno, y podríamos decir, ¿y por qué no? Eres un ser vivo y como tal estás expuesto. Vivir es exponerse continuamente a cosas que consideramos positivas o a cosas que consideramos que no son positivas. Pero la vida es una exposición continua, es un ejercicio de riesgo. No podemos pretender pasar por la vida sin que nos ocurran cantidad de experiencias. Entonces, cuando pedimos esas explicaciones, no estamos en nuestro lugar, estamos en el lugar de la vida, que es la que nos presenta situaciones diferentes. De cómo nosotros leamos esas situaciones, de cómo aceptemos esas situaciones, es decir, de cómo dejemos de tirar de la muñeca y empecemos a rodearla, va a depender que suframos más, menos o durante más o menos tiempo. Y que probablemente esa circunstancia adversa nos puede llevar a nosotros a una verdadera transformación, a cambiar nuestra vida, a descubrir nuestro potencial, a saber a quién tenemos a nuestro alrededor, también con quién contamos, y a lo mejor es un impulso para cambiar absolutamente todo lo que nos puede estar hasta ese momento limitando, también para valorar, agradecer y ampliar un poco nuestro panorama y nuestro sentido de la vida. En ese caso, la aceptación vista desde este lugar de mi tinaja pasaría por dejar de preguntarle a la vida el por qué a mí, el por qué me tiene que pasar esto, el por qué tengo yo que pasar por este dolor, porque no hay respuesta para eso. Puedo estar toda mi enfermedad preguntándome y enfadándome y tirando de la muñeca de la vida y voy a seguir igual. Puedo cambiar y puedo decir, bien, esto es duro porque es una enfermedad, nadie quiere pasar por esto, pero bueno, me ha tocado, como me podía tocar o como me han tocado cosas que he considerado positivas y que me ha alegrado y que me han hecho feliz. Bueno, pues ahora me ha tocado esto. ¿Qué puedo hacer yo desde mi lugar? Es decir, donde yo puedo responder. ¿Qué puedo hacer? Me puedo cuidar para estar lo mejor posible,
Si emocionalmente no me encuentro bien, puedo buscar ayuda para que me ayuden a transitar por esta situación, por este espacio. Puedo rodearme de aquellas personas que me ayudan, que me suman, que me hacen ser mejor, que me ofrecen su cariño y su apoyo. Puedo hacer cosas en las que me sienta feliz porque eso va a potenciar mi sistema inmune. Todo eso puedo hacerlo. ¿Voy a pasar por lo mismo? ¿Pero voy a pasar de la misma manera? No, voy a pasar dando la vuelta. La vida va a tener que echar su mano para atrás y ella verá. Puedo seguir viviendo o la vida puede hacer que la enfermedad me pueda a mí y se me lleve. El tiempo en el que yo transito por esa enfermedad es también tiempo de vida. ¿Cómo quiero yo transitar ese periodo? ¿Sumergida en el dolor o aceptando que la enfermedad está ahí, que me ha tocado a mí? Y puede sonar duro, pero aprovechando eso para rodearme de lo mejor que tengo en mi vida e intentar vivir con intensidad lo que pueda o lo que tenga. Al final la vida va a decidir si yo continúo o no continúo, si los tratamientos me van a funcionar o no. Pero quien decide cómo voy a transitar ese periodo soy yo. Es cierto que cuando nos encontramos en una situación de estas hay una parálisis, hay un shock, ¿no? Una negación, y es muy difícil como a veces salir de ahí, se requiere como de cierto tiempo. Para cerrar, ¿cuál sería la invitación que tú le harías a las personas que se encuentran en ese momento de bloqueo, de no saber, de no ver ese horizonte aún, porque es muy pronto, porque todavía tienen todas esas justificaciones respecto al otro, respecto a Dios o al universo? ¿Cuál sería el primer paso, el más sencillo para empezar a ampliar ese panorama? ¿Qué los invitarías tú? Primero, empezaría a trabajar la aceptación, aceptando esas emociones de rechazo, de odio, de rabia. Hay que aceptarlas. Tenemos derecho a ellas. ¿Por qué no? Es lo mismo que cuando nos pasa mucho, padres o madres que tenemos hijos que a lo mejor no responden a la pintura que nosotros habíamos hecho ideal. Y ellos están viviendo su vida de una manera diferente. Incluso puede que estén viviendo la vida y les esté llevando por un tránsito malo porque a lo mejor está afectando mal a su salud. Cambiará si quiere cambiar y cuando quiera cambiar, no cuando yo diga. Y cambiará como quiera él o ella cambiar, no como yo creo que tiene que cambiar. Así que tengo que empezar por aceptar primero mis sentimientos ante esa situación, sea la que sea, con mi hijo, con mi trabajo, con la enfermedad, con cualquier situación. Primero aceptarme y darme la posibilidad de poner nombre a esa emoción. Ese es el primer paso. Cuanto más lo niegue, cuanto más quiera que eso desaparezca, más atención y más foco estoy poniendo sobre eso, más crece el monstruo. Si yo al monstruo le miro a los ojos y le digo, eres la rabia de que no hayan salido las cosas como yo creo que merezco que me salgan, la rabia, pero estás ahí y reconozco que estás ahí y me permito el sentir la rabia. Y el segundo paso es cuánto tiempo quiero estar en la rabia. Has tocado temas súper interesantes, la relación padres e hijos, que yo creo que eso nos dará para una próxima oportunidad y muchas más. Pilar, muchísimas gracias por este compartir, por estos pasos que nos has ido dando para intentar trascender toda esta situación, esta circunstancia. Y bueno, quisiera extenderme contigo muchísimo más y espero tener muchas más oportunidades de tratar temas tan interesantes y que nos aportes desde tu vivencia personal y también profesional la labor que vienes haciendo como coach. Muchísimas gracias, te lo agradezco de corazón. Muchísimas gracias a ti. De Pilar he aprendido que vivir implica necesariamente exponerse, y las situaciones difíciles que se nos presentan en la vida son oportunidades para afianzar nuestra libertad de elección. Que resistirnos a lo que es la vida
es una decisión personal que podemos soltar cuando nos liberamos de nuestras creencias y expectativas acerca de cómo deberían ocurrir las cosas, anteponiendo nuestro bienestar emocional. Que cada persona tiene su propio guión y manera de actuar en el mundo y el derecho a tenerlo. Nosotros ante ello solo podemos actuar desde nuestra tinaja, o en palabras de la autora Byron Katie, desde nuestros asuntos, porque es ahí donde únicamente podemos tener elección y preguntarnos, desde mi lugar, ¿qué puedo hacer? Que el primer paso para la aceptación es reconocer las emociones que nos generan los sucesos retadores de nuestra vida tal cual son, porque es nuestro derecho tenerlas y sentirlas, pero de la misma forma es nuestro derecho y en muchos casos nuestro deber transformarlas.